Comunidad Necia, un abrazo rockero para todos. Hoy es un día increíble porque estaremos analizando uno de los discos más importantes del rock en español, Fuerza Natural del eterno Gustavo Cerati. Es un testamento simbólico, emocional y espiritual de Gustavo, un viaje por su mundo introspectivo, por la magia hecha música y por sus metáforas encriptadas. Comunidad Necia, este es el análisis de Fuerza Natural y hoy nos estarán acompañando desde Chile Nelson González, autor del libro Te Conozco de Otra Vida, de los años de Gustavo Cerati en Chile. También el escritor y músico Cristóbal González Lorca, amigo de la casa, y desde Venezuela, el gran locutor Víctor Méndez. Pero antes de darle la palabra, yo quiero recibir a mi gran hermano Carlos, como lo dicen el necio maracucho. ¿Cómo estás? En tremendo análisis que tenemos acá de Gustavo Cerati de Fuerza Natural. ¿Cómo estás, hermano mío? Marcos, hermano, un gran placer estar aquí, por supuesto. Comunidad Necia, bienvenidos al análisis necio de Fuerza Natural, quinto y último álbum de estudio, lamentablemente, porque bueno, después falleció, de el gran, increíble Gustavo Cerati. De verdad que tenemos unos invitados de lujo, así que no se pierdan esto, porque esto va a estar bueno. El quinto y último álbum de estudio como solista de Gustavo Cerati. Sí, señor. Y bueno, antes de darle la palabra a nuestros grandes invitados desde Venezuela, desde Chile, vamos a ver este video de otro necio que nos ha querido dar su testimonio, su opinión sobre este gran disco como lo es el Necio Tama. Vamos a ver esas imágenes. Saludos, Comunidad Necia, por aquí el Necio Tama, en esta oportunidad para hablar del Magnum Opus de Gustavo Cerati, sí, su quinto álbum, el Fuerza Natural. Un álbum espectacular, con un sonido impecable, donde Cerati demostró esa evolución en su música, logró lo que siempre estuvo buscando, no repetirse en ningún disco. Recordamos como Ahí Vamos era más rockero, en cambio aquí ya va con un sonido más espiritual, como él describe ese disco, un viaje. De hecho, arrancas desde con Fuerza Natural y sientes ese patrón, esa melodía que recorre todo el disco. Además, esas canciones después, cuando Amor Sin Rodeos y varias por ahí, que se nota ese toque western que le quiso dar, que te imaginas en una película de vaqueros, bueno, pero en este caso en La Pampa. De verdad, canciones que son así, una mezcla perfecta de las guitarras. La mano de Héctor Castillo se nota impecable. De verdad, este es un álbum espectacular. Yo lo recomiendo que lo escuchen. Fue un buen cierre. Se nota que Gustavo quería más, definitivamente. Iba para más. Y de hecho, capaz era un abreboca de lo que venía con Soda, ¿no? Canciones como Cactus. Cactus para mí es el viaje de Cerati, que lo demuestra en este disco. Es una canción espectacular y me recuerda tal cual una película western, un recorrido en el desierto, esa guitarra, esa percusión, ese tono suave, ese folk, esas influencias que él tenía también del folk americano se sienten reflejadas en este disco. Y bueno, cerrando con Numeral, que para mí es influencia de Pink Floyd, de esa parte psicodélica. De verdad que este es un tremendo disco. Yo le doy un 9.5 entregado. Y bueno, los dejo aquí con este análisis donde vamos a ir en más detalle. Saludos, Comunidad Necia. Yeah. Y bueno, ya después de haber visto esas palabras del Tama, me parece impecable su análisis. Yo quisiera comenzar con una pregunta que es un tanto cliché, pero que me parece buena para hacer apertura. Fue el último trabajo musical de Gustavo que representa esta producción, es decir, una producción bastante esculpida. Pero ¿qué representa? Yo quisiera comenzar con Nelson. ¿Qué representa para ti y si es el trabajo más íntimo de Gustavo? Adelante, Nelson. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto acompañarlos. Yo creo que Fuerza Natural, que además es mi disco favorito de Gustavo como solista. De repente las canciones, no solamente de Fuerza Natural, sino que en general, como que las canciones, yo suelo decir que mi canción favorita depende de mi momento de la vida en el que esté, pero siempre Fuerza Natural va a ser mi disco favorito, por alguna razón. Como tú lo mencionabas, es un disco súper íntimo de Gustavo,
yo creo que lo que más representa y lo más lindo, considerando que después, lamentablemente, tiene este accidente cerebrovascular y posteriormente fallece, es que lo más lindo de todo es que fue el disco que él quiso hacer. O sea, un disco como que él siempre estuvo, como que él más deseaba. Venía de un disco como Ahí Vamos, que es un rock puro, pero fue un disco que em, él le hizo el gusto a la gente, por así decirlo, por Ahí Vamos. O sea, como que la gente le estaba reclamando, pero ¿por qué no haces algo como Canción Animal? Entonces como que él dice, ya, hago Ahí Vamos, hace un disco rockero, después se junta con Soda de nuevo, hace una gira tremenda por toda Latinoamérica y después, ok, hice lo que ustedes quieren, ahora hago lo que yo quiero. Y me parece que eso es fuerza natural. Y por eso me parece que esa frase que él tiene, que lo graban, si no me equivoco, en un aeropuerto, y que él dice, si yo me tuviera que retirar ahora, que no creo que sea muy posible, pero si lo tuviera que hacer, me iría contento por fuerza natural. Y yo creo que eso es lo que él refleja, es la felicidad, y es lo que él finalmente, él es. O sea, es Gustavo Cerati maduro, es un Gustavo Cerati que ya vivió la vida loca del rockstar y que está más allá de sus letras, pero es como ya es una persona totalmente realizada, una persona adulta. Y me parece que eso es lo que ese momento de su vida representa, más allá de lo místico que ya vamos a estar, me imagino que hablando, que son sus letras de ese disco, pero es un disco que él quiso hacer y que él también quedó totalmente conforme, y no solamente conforme, pero totalmente realizado con ese disco, no solamente como músico, sino que también como persona. Wow, Nelson, sin duda, sin duda. Yo creo que es el disco más íntimo de Gustavo, el disco más maduro, uno de los discos más espirituales quizás, y hay muchas cosas que hablar sobre esta gran producción. Pero le quería preguntar también a Cristóbal en referencia a esta misma pregunta, ¿no? ¿Qué representa para ti esta producción y si para ti es el disco más íntimo de Gustavo Adrián Cerati? Adelante. Bueno, yo creo que, digamos, independiente de que haya sido el último disco de Gustavo, y de todas las lecturas que podemos hacer de los mensajes que se desprenden de las canciones o cómo uno las puede interpretar a propósito de lo que pasó después, creo, como dice Nelson, que se nota que es un disco muy autoral. No es que los otros no lo sean, pero claramente es un disco donde se nota que se está expresando con mucha libertad, ¿no, Gustavo? Y con la solvencia que da la madurez personal y artística y la autoconfianza también, ¿no? Hay que convenir que pese al reconocimiento transversal que siempre hubo a la obra de Soda Stereo y al trabajo de Cerati, ese proceso también fue acompañado de ciertos cuestionamientos, sobre todo dentro de la Argentina, más que fuera, ¿no? Porque en el resto del continente, en realidad, Soda y Gustavo siempre recibieron muchos aplausos, acá, ustedes saben, en Venezuela y en toda Latinoamérica, pero la cosa fue como más bien de dulce y agraz en Argentina, ¿no? Donde el movimiento al que ellos pertenecieron originalmente, ¿no? Con el rock argentino de los años 70, que era un poquito más solemne, Spinetta y todo eso, y les costó obtener, digamos, una cierta credibilidad o prestigio en un medio altamente exigente y un poquito prejuicioso, cosa que se empezó a revertir ya un poco en la época de Canción Animal, ¿no? Era como que los números no valían, tenían que prestigiarse de otra manera, desde las letras, desde la producción musical. Hubo un momento en cuando salió, no recuerdo si el primero o el segundo disco solista, creo que el primero o el segundo, que coincidió con los estallidos sociales en Argentina, y había un stencil, ¿no? Y coincidía con la promoción de Gustavo Cerati, con esta imagen de joven eterno, y unos argentinos muy pesados ponían un stencil en la pared que decía Cerati viejo choto, ¿no? Así como que quería estar a la moda y no lo estaba, y ya era viejo, qué sé yo, ¿no? Y a un momento le preguntaron a Gustavo por eso, y decía, bueno, es como es la densidad de acá, ¿no? Que nos hace ser ingratos con nosotros mismos a veces, ¿no? Pero de alguna manera, muchas veces yo creo que él se vio en ese contexto, al ser tan famoso, de tener, como decía Nelson, tener que responder a expectativas, ¿no? A expectativas de ciertos públicos que le pedían un disco más rock o que volviera a Soda Stereo, quizás es posible que haya habido cierto entorno diciéndole,
no hace falta desarrollar tanta música, tú ya tienes un repertorio, no tanto girar, no tanto esto, lo otro. Y ese fragmento, ¿no?, que aparece en la canción Magia, donde dice, voy a seguir haciéndolo, es una cosa maravillosa. Es como, sigo, ¿no? O sea, sigo en mi viaje, sigo en mi ruta, esto está hecho para mí, para quienes disfrutan de lo que yo hago. Y creo que es un disco rebosante en honestidad, en autenticidad y en solvencia artística, ¿no? Y eso lo convierte, digamos, en un testimonio muy potente, independiente de lo que pasó después, ¿no? O sea, porque yo creo que el valor del disco está en su carácter y en su solvencia, diría yo. Sí, señores, es un discazo por donde si hacemos una radiografía en lo musical, es genial. En lo semántico, con letras exquisitas, metáforas increíbles y sobre todo un mensaje como encriptado, ¿no? Y eso lo digo yo a modo personal. Pero bueno, Víctor, desde Caracas, Venezuela, exprésame ¿qué significa para ti Fuerza Natural? Y lo mismo, hay como ese lado más íntimo de Gustavo en cuanto a producciones musicales. Fíjate, para mí, primero que todo, saludarlos a todos y un gran placer y un honor poder conversar con ustedes. El mismo honor y placer que la vida me dio la oportunidad de poder conocer a Gustavo desde finales de la década de los 80 y tener el honor de trabajar con él, tanto con Soda como con su carrera solista, y estar con él en los últimos minutos. Este último disco siempre lo pude conversar con él a solas, incluso por teléfono, y siempre aprendí por toda mi vida trabajando con artistas de la década de los 90 que mientras las preguntas fueran emocionantes, agradables, más información siempre vas a tener. El gran problema para un artista es cuando siente que son preguntas ofensivas, malas, y que en realidad no ayudan nada ni siquiera para pensar qué puedo responder, porque qué buena pregunta. Fíjate que el análisis de ellos dos, los invitados, ha sido muy bueno porque analizan lo que sucedió no solamente con su punto de vista, sino cosas que leyeron o escucharon, a la cual uno lo escucha desde aquí y uno dice, wow, qué agradable poder conversar con personas que tienen esta idea. Todos podemos tener puntos de vista que nos llevan a esa línea. Este disco tiene una particularidad, no solamente que fue el último disco de Gustavo, sino que es un disco bien interesante porque suceden cosas que no son acostumbradas. Uno, unos temas como promocionales, que normalmente la historia de la música de artistas de diferentes géneros siempre son 2, 3 o 4 temas promocionales. Estamos hablando que de este disco sonaron en radio 7 temas. Y hay 2 o 3 temas que no fueron llamados promocionales, que la gente les encantaba, como He visto a Lucy, que es el tema que cierra el disco. Entonces ya por ese punto de vista era algo no común. Segundo, Gustavo se dio el placer de hacer un disco que podía llenarnos de sensibilidad, balada, intensidad, agradecimiento, pensamiento, pero lleno de rock, pop, en el sentido de Gustavo siempre. Y hay una pregunta que yo le he hecho a varios artistas, y en este caso se le hice a Gustavo ya en algo personal, no públicamente, que le decía, siempre me llama la atención que hay artistas que pueden escuchar su primer disco con la banda a cual participaron o su primer disco como solista, y hay temas que nunca formaron parte de la promoción del disco, incluso no eran tocados en vivo, ni cuando presentaban el disco. Y años más tarde agarras ese tema y lo vuelves, no a regrabar, pero al momento de tocarlo, lo presentas de otra forma. ¿Te ha llamado la atención algo con algún tema viejo que hoy en día, cuando grabaste este disco, armaste este disco, pensaste, escribiste este disco, te hizo pensar? Y me dijo, hay 2 temas que me recuerdan inicios de mi vida o la mitad de mi vida con Soda o solo, y de ahí salieron estos temas totalmente diferentes, pero con esa línea a seguir. No tienes que preguntarles cuáles eran los temas. Era nada más de decir, ok, esto es el autoanálisis que cada artista se puede hacer en la vida y que muy pocas veces se lo preguntan. ¿Qué piensas de lo que hiciste anteriormente, de lo que estás presentando hoy en día a la hora de compararlos o llevarlos a una misma línea? Este es un disco que los llena de intensidad, de agradecimiento, de cariño y de recuerdo. Hoy en día lo escuchas y dices, wow, ¿qué hubiera pasado en realidad si no pasa nada de lo que pasó con Gustavo después del 2014?
Hay muchas cosas que pueden haber pasado musicalmente hablando, de toda la forma que queramos llamarlo, reunión otra de Soda Stereo, más disco de solista, de repente un disco con canciones para películas, como los hay, que no tienen tanta promoción y son fenomenales instrumentales, como los hay ya, conciertos acústicos o conciertos con una sinfónica o conciertos con su banda y su coro. Entonces, Gustavo tenía la idea de siempre variar y es lo que a él lo hacía sentir siempre muy agradable y era por encima de él que podía hacer un comentario negativo o un comentario muy simplón, a la diferencia de lo que hemos hablado a este inicio. Estamos haciendo un autoanálisis muy agradable todos, desde puntos de vista diferentes, pero nos lleva a la misma línea que marcó este disco para nosotros, sin tener que hablar de lo que marcó la carrera de Gus durante toda la vida. Es muy interesante. Sí, señor, sí, señor. Bueno, Víctor tiene muchas experiencias por allí con Gustavo y vamos a hablar al final de una de las experiencias más agrias que pasaste, porque bueno, sabemos el desenlace de todo eso. Pero bueno, Carlos, ¿qué te parece la participación de nuestros invitados de la noche de hoy? ¡Wow! A1. ¿Y qué piensas tú también, por supuesto, de este disco? Y si es ese espacio como más íntimo que tuvo Gustavo en ese momento. Yo diría que es uno de los discos más introspectivos que él ha realizado. Adelante. Sí, Marco y Víctor, Nelson y Cristóbal, de verdad que yo siempre me he considerado más fan de Soda Stereo que de Gustavo solista, por decirlo así, pero tengo que decir que este disco es bien interesante. Es un disco que yo creo que tiene mucha influencia, porque bueno, no es secreto que Gustavo era súper fan de los Beatles y yo veo que hay canciones que tienen ese toque Beatles, esa influencia bien marcada de los Beatles. De hecho, hay por ejemplo, en Magia hay una slide guitar, una guitarra slide que me recuerda demasiado a un tema de George Harrison, no recuerdo el tema, pero me recuerda muchísimo. Y de verdad, o sea, y pensar que esto es como quien dice, bueno, que eventualmente terminó siendo como la despedida de Gustavo, musicalmente hablando, es una despedida interesante, pues, porque bueno, sabemos lo que pasó después y es fuerte lo que pasó, pero bueno, por lo menos nos quedó este gran disco que para mí es bastante interesante y bastante agradable de escuchar, porque yo lo considero también como un viaje musical de principio a fin. Gustavo te está llevando en un viaje musicalmente hablando y por todo lo que él estaba pasando. También es bueno destacar que las letras de este disco no solamente fue Gustavo, sino que también su hijo Benito participó en varios temas en las letras de varios temas de este disco, cosa que me pareció bastante interesante y saber que bueno, que ahora Benito es también un artista por su propia cuenta, está haciendo sus discos, su propia música, y es interesante que Gustavo trabajara con él. Y como dijo Víctor, yo sé que Gustavo se venía con más proyectos y una eventual segunda reunión de Soda Stereo. Yo creo que eso iba a ocurrir. De hecho, tanto Zeta como Charlie lo han dicho, de que eso estaba en planes, pero bueno, lamentablemente lo que pasó en Caracas en el 2010 y después la lamentable muerte de Gustavo en el 2014 impidieron que eso se diera. Pero bueno, lo que puedo decir es que este disco es eso, un viaje interesante dentro del mundo de Gustavo Cerati. Sí, señor, un viaje. Y hablando de viaje y de lo artístico y de lo introspectivo, tenemos que hablar, señores, del arte de la carátula, del disco. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué mensaje pudiera quedar develado en el simbolismo de su arte? Yo le quería preguntar a nuestro gran amigo Nelson en referencia a eso. ¿Qué piensas? ¿Qué te transmite esa carátula? Sí, primero la carátula no es una carátula común, o sea, claramente es totalmente ficción, es un caballero en un caballo arriba de una ciudad. De hecho, Gustavo en algún momento explica las razones. Él era muy bueno para ver películas y claro,
y tiene la interpretación clara de Gustavo. ¿Qué es lo que me da a mí? ¿Sabes qué? A mí me pasa que la carátula, por lo menos en interpretación mía, no interpreto la carátula con lo que veo en el disco. O sea, no es como que... sí, el disco es algo que sí me imagino verde, como que esa es la sensación que a mí me da, que como cuando escucho el disco, las canciones bien campestres, por así decirlo, como pero no sé, no, es como, como arriba de la ciudad y como que lo que menos me imagino es un ambiente urbano. Los videos que alcanza a grabar Gustavo Cactus no tienen nada, o sea, o lo que estaba haciendo, o una canción como Cactus, por ejemplo, lo que menos te representa es un ambiente urbano. Entonces como que te vas pillando con cosas que de repente por lo menos a mi interpretación no tienen nada que ver con la carátula. Claro, en Cactus, si tú te pones unos buenos auriculares, tú escuchas al principio un caballo caminar. O sea, eso sí, pero no sé, como que la portada es totalmente urbana y por lo menos mi sensación con el disco es que no tiene nada que ver con lo urbano, sino que es algo mucho más acústico, y lo acústico para mí está totalmente lejano a lo que son las grandes ciudades. Me parece que por lo menos los viajes que te hace pensar el, el, el disco, porque Gustavo siempre describió que le gustaría que la gente lo pensara como un viaje, como viajando, como en una carretera, que la gente lo escuchara así, pero si tú lo piensas escuchar en una carretera, no tiene nada que ver con las ciudades. Entonces, para mí, por lo menos, me da, pero no es algo que me moleste no tener la interpretación de la portada, ¿eh? No me incomoda, solamente me causa curiosidad también. Es muy interesante lo que comentas, ¿no? Y yo estoy seguro que los fanáticos de Gustavo ya estarán opinando en la caja de preguntas muchas cosas. Y que yo pienso que la carátula es atemporal. Es atemporal. Es algo que tiene un significado inclusive más profundo. Pero después yo voy con ese análisis. Yo quiero preguntar. Yo voy como no seleccionando. Yo estoy viendo la cara de Carlos, ¿no? Por lo menos, Carlos, ¿qué piensas tú de esta carátula? ¿Qué te transmite a ti? Fíjate, yo te doy los elementos. Un caballo, una capa, un caballero enmascarado, está arriba, es algo citadino, pero no citadino a la vez. A ver. Bueno, la estoy viendo en este momento, la portada, aquí en la computadora que tengo enfrente. Y lo que te puedo decir es que, bueno, yo creo que Nelson lo puso bastante conciso lo que puede significar eso. Obviamente, un caballo, se ve como un caballero, creo yo, parece, y está sobre Buenos Aires, obviamente. Y creo que puede tener mucho simbolismo, mucho significado. Puede ser, ¿qué te digo yo? Un viaje, una, o quizás puede ser también algo así como que aquí llegué yo y aquí llegué para dominarlo todo, siendo Gustavo no dominar en el sentido de que soy un dictador o algo así, no, es dominar musicalmente a la población con mi música, por decirlo así. Quizás estoy siendo muy metafórico, pero puede ser, digo yo, puede ser un significado que se le puede dar a esta portada. Bueno, fíjate, y Gustavo era espectador y protagonista de sus propias producciones musicales. Yo creo que en el arte a lo mejor puso también de sí, estoy casi seguro de eso. Pero bueno, vamos a pedirle la opinión a Cristóbal. Danos tu punto de vista de ese caballero chico como enmascarado, algo está ocultando, pero a la vez está cabalgando como en libertad, está suspendido en el aire. Es como decir, si algo quisiera transmitir de la atmósfera de lo místico, pero también con ese urbano, ¿no? Es medio extraño, medio bizarro el arte. Vamos a ver, Cristóbal, ¿qué piensas? Mira, yo le doy como dos interpretaciones, ¿no? Para mí, Gustavo también tenía una forma de enfocar la creatividad. También trabajaba mucho en base como a veces como a lo fantástico, ¿no? A la fantasía. Y de hecho, por ejemplo, en La Ciudad de la Furia, el texto está inspirado en una antigua ilustración o cómic que él hizo cuando era más joven aún, que este personaje, el hombre alado, el hombre que tiene alas, ¿no?
que después aparece, digamos, en el texto de la canción y que sobrevuela Buenos Aires, ¿no? Con sus alas, el hombre alado, que podría ser un ángel como el de la película Wim Wenders, ¿no? De Far Away So Close, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, ese personaje se parece un poco a este otro, en el sentido de que es un personaje fantástico y que está sobrevolando también, digamos, la ciudad, y donde se mezcla un poco lo fantástico con lo campestre, con lo natural, que vendría siendo en este caso el caballo, ¿no? Esta parte, digamos, de fantasía, mezclado también con un borde un poquito metafísico, ¿no? Y todo este análisis me hizo recordar también un análisis sobre la canción Luchín del creador Víctor Jara de acá de Chile. Había un programa que se llamó Do Remix, ¿no? Que analizaba canciones chilenas, y en ese programa un capítulo se analiza esta canción y aparece Manuel García, músico chileno, y donde habla del peso que tiene esta canción, que Luchín, ¿no? La canción inicialmente tiene un borde, digamos, costumbrista, ¿no? O sea, hay una narración sobre una mirada social, un poco naturalista, donde se habla del caballo, el perro, el juego, el niño, etcétera, pero hay una parte donde Víctor Jara dice que habla de la infancia abandonada, ¿no? Y dice que se abran todas las jaulas para que vuelen como pájaros, ¿no? Y todos volaban, y el caballo volaba, y el niño volaba, entonces como que están todos suspendidos en el aire. La narrativa de Víctor Jara también se pone como metafísica, ¿no? Todos vuelan, ¿no? Hasta los caballos. Entonces, en ese sentido, este caballo volando o este hombre volando en el caballo también tiene ese aspecto metafísico, ¿no? De una cosa imaginativa que no es, pero que podría ser. Entonces, para mí tiene que ver, es como la fantasía con lo metafísico, y es como alguien que, y lo representa un poquito a él, ¿no? En el sentido de que él siempre fue un viajero y alguien que soñaba también con viajar y en ese contexto del viaje observar, y a veces observar mientras flotas, ¿no? Mientras levitas. Esa yo creo que es como la simbología. Señores, Cristóbal dio un análisis súper profundo que se acerca mucho al psicoanálisis, que es lo que yo realizo, y yo voy a dar también mi punto de vista en referencia a eso. Pero bueno, Víctor, yo quiero que tú me des tu óptica, tu visión en referencia a esta carátula que me parece genial. Yo hace mucho tiempo escribí algo no público y lo tenía guardado, y cuando ustedes me activaron para hacer esta muy especial programa, yo busqué exactamente dónde estaba y se los voy a leer, aunque salga volteando un poco la cara para poder leer completamente lo que yo escribí. La idea central de la portada es representación de la fuerza natural triunfando sobre un entorno artificial y urbano. El jinete, en lugar de tradicional zorro, representa a un superhéroe que maneja las fuerzas de la naturaleza, inspirado en la película Special. La portada busca generar un impacto visual, combinando elementos de realismo mágico con referencia a la época de los discos del rock de los 70, como la portada de Hipnosis de Cerati. Quería una imagen que movilizara al espectador, similar a la sensación que producía la portada de Wish You Were Here de Pink Floyd, donde un hombre está en llamas. Ahí lo cerré diciendo, en resumen, la carátula de Fuerza Natural simboliza la fuerza y el poder de la naturaleza, representando por el jinete enmascarado, superando la artificialidad de la ciudad moderna y evocando una sensación de misterio y poder. Esas fueron mis palabras hace 11 años cuando este disco salió, y hace varios años cuando este disco salió, y el mismo Gustavo me dijo, intensidad, me escribió, intensidad y agradecimiento total. Después, años más tarde, vi esto publicado muy parecido por varias personas. El resumen hoy en día, 2025, es que fue un disco que de su carátula, tanto en el disco que lo puedes ver por internet, o este regalo que Gustavo me hizo, que es el álbum doble, totalmente por dentro, que lo pueden ver un poco aquí, hay demasiados signos, demasiadas ideas que no son acostumbradas en discos de vinil en esa época, pero que no le quitan la intensidad, lo interesante y no llamativo negativamente, llamativo de una forma muy adecuada con la cantidad de temas que van de un lado hacia otro en diferentes estilos, pero al estilo de Gustavo Cerati.
Así lo veo yo, ¿no? Con mucho Wow, respeto. wow. Es muy, muy acertado y fíjate que eso lo escribiste tú hace bastante tiempo, Sí. lo creaste y fíjate que en la actualidad calza completamente con lo que yo creo. Y piensa una cosa, ¿no? El jinete enmascarado. A mí me parece eso una connotación importante porque Jung hablaba de los arqueotipos y de toda esta historia, ¿no? Sobre todo el arqueotipo del viajero, ¿no? Y vemos allí como un místico futurista cabalgando con una verdad. No sabemos qué verdad. La verdad está medio enigmática, pero tiene una verdad. Y el caballo, sin duda, ¿qué representa un caballo cabalgando? Fuerza, libertad, pero hay un detallazo psicoanalítico que me parece muy importante. No pisa la tierra, ¿no? El caballo no está pisando la tierra. Y eso tiene un simbolismo de elevación espiritual y desprendimiento de lo terrenal también, ¿no? Es como un viaje, yo lo decía al principio, como atemporal. Y vemos la capa, esto es un detallazo, vemos la capa, el jinete y la máscara, sobre todo la máscara, ¿no? La máscara es el anonimato del poder, lo decía Víctor de alguna forma, ¿no? Yo creo que Cristóbal también lo decía. Y la capa es un elemento como místico, es como chamánico, ¿no? Y también la máscara representa un hecho de tapar un poco el ego y de ponerlo como misterioso, ¿no? Tiene como ese significado de lo velado. A mí me parece estupenda la carátula, el arte y bueno, seguimos avanzando. Aquí entramos en el corazón del asunto, como digo yo. Vamos a hablar de la estructura del disco. Una propuesta, les voy a preguntar, ¿es una propuesta más semántica o musical? ¿Es un disco equilibrado? ¿O hablamos de que pudiese ser también otra cosa? Pero vamos a hablar también de los temas favoritos. Aquí entramos en el corazón del análisis. Yo le quería preguntar a Nelson. Nelson escribió un gran libro que está dando de qué hablar. Es un libro significativo dentro de la historia de Gustavo en Chile. Y bueno, quisiera que me dieras un comentario también sobre el libro, pero hablar de tus temas favoritos y si es un tema, si es un disco, una propuesta musical más semántica, más musical o está equilibrada. Yo creo que son 3 preguntas, Nelson. Sí, mira, hablando sobre el disco, mira, sí, yo creo que es un álbum muy, muy conceptual, o sea, y yo creo que y va evolucionando. Tú cuando escuchas el primer tema, que es Fuerza Natural, tú como que para mí la bienvenida perfecta, o sea, como que es un disco que te prepara inmediatamente para lo que se viene. Gustavo tiene otros discos, en el caso, por ejemplo, de Siempre Soy, que yo lo encuentro como un disco me gusta ocupar esta palabra, es como muy ecléctico, es como distinto, tiene distintos matices. El disco, son muchas canciones, Siempre Soy, de hecho es un disco muy largo, más de 70 minutos, lo mismo que Bocanada, pero Bocanada también lo encuentro un disco muy parejo en sí, pero particularmente Siempre Soy un disco que encuentro muy distinto, todas las canciones son como muchas canciones muy distintas. El caso de Fuerza Natural es como el viaje perfecto, como que cada canción estuvo puesta en su lugar, pero preciso. O sea, en el momento que llega Cactus es en el momento preciso, en el momento en el que está Magia, en el momento que está, por ejemplo, Numeral, que es la última canción, es como que efectivamente es como que cuando tú escuchas Numeral, es como que tú te encuentras con el Gustavo, siento yo más como música, como persona, como que él estaba haciendo en ese momento. Estaba en una persona mucho más espiritual. O sea, el tema de Numeral 13, y que cuenta hasta 13, Gustavo Cerati tiene 13 letras, entonces como que estaba siendo su vida estaba siendo muy espiritual y yéndose para ese lado, y me parece que esa canción también es el cierre perfecto. Yo creo que ese disco es atemporal, como la buena música en general, pero es un disco que también suena muy moderno. Gustavo siempre se preocupó de eso y me parece que todas sus canciones de todos sus discos como solistas lo son también. Mi canción favorita, mira, me cuesta la canción favorita de ese álbum, pero yo creo que es Magia. Creo que además tiene un mensaje súper, súper lindo. O sea, es como
como que te invita a ser mejor persona, de hecho, es como que en ese aspecto encuentro yo que Magia con su letra es una letra muy madura y muy clara, creo yo. O sea, no, yo creo que de hecho Magia es una canción con poca metáfora, que Gustavo tiene mucha metáfora en todas sus letras, en general en toda su carrera, pero Magia es una letra clarísima, o sea, no, yo creo que no hay tanta interpretación en su letra, y yo creo que Cactus también, me gusta una canción Desastre, y siempre me he puesto a pensar, porque Desastre, hay una parte de la letra que dice, ¿de qué desastre me salvé? Dice, quizás qué estaba viviendo Gustavo para haber escrito eso, o sea, ¿de qué se habrá dado cuenta de que se salvó? ¿De qué desastre se habrá salvado él? O sea, como que lo encuentro interesante. ¿Qué advertencia habrá tenido en su vida para decir, me di cuenta de que me salvé de un desastre? Lo encuentro súper bonito, eso. Y no, en general, y sobre todo, como mencionaba en un principio, Gustavo, una persona que ese disco él decía que era un viaje. Y yo creo que es para escucharlo de principio a fin, independiente que tenga canciones singles. Mira, por buena fuente, y justamente a través del reporteo de mi libro, yo supe que no quedaron canciones hechas fuera. O sea, no quedaron grabadas afuera. No es que como que el disco tiene 13 canciones y grabó 18, no. O sea, y tuvieron que escoger entre otras 5 que quedaron afuera. No, Gustavo sí tenía otras canciones, pero nunca se grabaron. Siempre las 13 canciones que se hicieron para ese disco eran las que eran. Y lo otro que también quedaron videos incompletos. Eso sí, guiones incompletos tienen otra historia, y que mucho se podría, y como como que la muerte de Gustavo hizo que todas sus canciones hasta en el pasado tuvieran sentido. Es como que Gustavo hubiera vaticinado su muerte o las causas de su muerte 20 años antes. No es así. O sea, es coincidencia, pero el hecho de las letras de Gustavo y los guiones de los videos que se estaban preparando, sí, como que te da un poco de curiosidad, porque es como, wow. Pero sí, yo creo que este álbum es un viaje. Gustavo lo disfrutaba, lo disfrutó mucho, alcanzó a tocarlo harto, eso es bonito. Le faltó el último tramo, que era porque alcanza a terminar en Venezuela y después venía otro tramo, pero no alcanzó a hacerlo. Pero bueno, son cosas que nos quedamos, que habrá pasado. Pero sí, yo creo que no sé si habré contestado tus preguntas, pero yo creo que en cuanto a canciones, sí, bueno, Deja Vu, una canción que me encanta. Yo creo que de hecho Deja Vu fue la primera canción que yo enganché, por así decirlo, cuando salió el disco, como en esa época, así como mucho más comercial, por así decirlo, como que tiene notas muchas más comerciales. Pero sí, es un disco maravilloso, así que de principio a fin, la verdad. Nelson, pero yo sé que esto no es cuantificable. Yo creo que la expresión humana de la música no es cuantificable, pero si tú le pudieras dar un puntaje a Magia y a Cactus, ¿cuál sería el puntaje? Del 1 al 10, ponderación. Oh, 10, una canción perfecta. Sí, no. Se dice en Chile de todas maneras, claro que sí. Sí, no, es una canción perfecta y tiene letra, insisto, no es tan interpretable, es clarísima la letra de Magia, y siempre te hace sentido. Todo me sirve, nada se pierde, yo lo transformo. Pero eso también tiene algo en lo concreto bastante profundo. Nelson, háblanos de este libro. Yo quiero que la gente seguidora de aquí de Kenesio, de Soda Stereo y también del gran Gustavo Cerati, sepa un poco de tu libro. Algunos que evidentemente en Chile saben, porque ha dado mucho de qué hablar, pero que nos hables de esa dimensión, de qué habla este gran libro. Sí, bueno, es un libro que yo como fan, yo soy periodista de deportes, nunca me he dedicado al periodismo de música. De hecho, toda mi vida he vivido de ir a los estadios, por ejemplo, que me apasiona un montón. Nunca, como que la música siempre la he visto más como fan, como melómano, y la música de Gustavo, por alguna razón, y también como fan,
yo tenía todo lo que eran los libros de Gustavo Cerati, su biografía, había visto los documentales y todo, y creía que faltaba este espacio literario de Gustavo Cerati. O sea, yo siempre creí que la vida de Gustavo Cerati en Chile, Amor Amarillo, su amor con Cecilia Amenábar, sus hijos, como toda esta cotidianidad que tuvo Gustavo en Chile, se hablaba muy bien, pero como muy superficial, por alguna forma, como que se hablaba muy rápido de eso. Y a mí me interesó la idea de detenerme, y justamente dije, esto no existe, un libro de esto, y voy a ver qué pasa con esto. Además, fue mi primer libro, además. Entonces como que dije, ya, y como que cada paso era nuevo para mí, era algo que como yo estaba conociendo. Y empecé a entrevistar gente, a sus amigos más cercanos, a recorrer los lugares que él frecuentaba, y justamente salió este libro de Te conozco de otra vida, que es un libro que la columna vertebral del libro es la relación que él tuvo con Cecilia Amenábar y este amor súper espiritual que tuvieron a principios de los 90, en el año 93, cuando él se vino a vivir acá, y habla de un Gustavo más allá del escenario, la verdad, es un Gustavo que se bajó del escenario y que era un vecino más, que era un amigo más, y que la verdad dejó de ser un rockstar por un rato para dedicarse a su vida como esposo, su vida como padre. La verdad, el libro habla más de ese, del lado más cotidiano de Gustavo, y por supuesto tocó otros temas, como por ejemplo la explosión de la soda manía, que recordemos que explota acá en Chile con el Festival de Viña, y también algunos otros capítulos, como por ejemplo el disco que le produjo a Nicole, la cantante chilena, Sueños en Tránsito, que es un discazo, a mí me encanta, la verdad, lo escucho seguido, pero eso, la columna vertebral es más que nada esta cotidianidad que logró Gustavo en Chile, y los lugares que frecuentaba, la verdad, la persona más sencilla que tú te puedes imaginar, que menos te podías imaginar, era Gustavo Cerati, la verdad, y por ahí va el libro, por ahí va esta tónica. Bueno, un libro que hay que explorarlo, analizarlo. Te conozco de otra vida, los años de Gustavo Cerati en Chile. Pero bueno, yo quería hablar, preguntarle al gran Víctor en referencia a tus temas favoritos de esta gran producción. Ahí va. Y si los puedes ponderar también del 1 al 10, ¿no? Claro, fíjate que para mí es un disco que tiene una particularidad, más allá de mi fanatismo total y absoluto de Gustavo, por Gustavo, y el honor que Dios me dio, que no solamente de estar vivo después del accidente, que algunos podrán saber que tuve un accidente hace 3 años, pero el honor de poder haber sido amigo de Gustavo, conversar con él a solas 1000 veces y saber cosas, y trabajar toda mi vida con artistas. Cuando escuché este disco y pasan los años y digo, wow, en serio, ¿qué hubiera pasado después? Porque este disco hay 7, 8, 9 temas que lo pone a uno a pensar cuál lo hubiera escogido como primer tema. Y fíjate que están hablando ustedes de magia, y magia es un tema que a nivel musical y a nivel de letra es un tema que tiene varios momentos, además de todo el tema, pero tiene varias frases que a uno lo ponen así como que, ¿cómo? ¿Es por aquí? Pero por ejemplo, a mí Tracción a Sangre me movió la vida. Tracción a Sangre me movió la vida. Entonces, cuando me pongo a escoger Fuerza Natural, Déjà Vu, o Magia, o Amor Sin Rodeos, Tracción a Sangre, Desastre, o irme al Pinar y escuchar Numeral, o He Visto a Lucy, pero Tracción a Sangre y Magia son 2 temas que sin duda alguna tuvieron algo muy especial. Ahora, Gustavo tuvo una afinidad total y absoluta con Londres. Tuvo unas expectativas o unos momentos especiales en varias ciudades del mundo, e incluso en Venezuela fue para la playa 2, 3, 4 veces y no hay fotos publicadas de esa playa. En bares, sentarnos a hablar y conversar, pero sin duda alguna, y quiero leerlo, el libro que el amigo está hablando sobre Chile, no porque yo he ido 2 veces a Chile, porque además fui 2 veces al Festival Lollapalooza, sino además la última vez que lo hicieron sábado y domingo, sino además la primera vez que lo hicieron viernes, sábado y domingo, y además esa primera vez terminé escuchando 3 horas y media el gran concierto de The Cure.
fueron 14 días en Chile que yo no me quería venir para Venezuela. Además que tengo grandes amigos chilenos con los que he trabajado y Gustavo tenía un amor por Santiago de Chile muy, muy especial, que no tuve que preguntárselo, pero lo sabía por mi experiencia de trabajar con artistas que nunca lo llevé a competencia. ¿Qué le gustará más a Gustavo? Sabía que le tenía un cariño especial en diferentes ciudades, pero sin duda alguna, después de Buenos Aires, y yo colocaría a Santiago de Chile y a Londres pegaditos de la mano ahí. Por muchas sensaciones que se vivieron y que él, a la hora de hablar desde esa ciudad, transmitía un mensaje muy, muy personal, y estoy hablando desde los 90 hasta sus últimos momentos. Entonces, es muy bonito la forma como él lo vivió y la forma como lo trataron en esas ciudades que fueron un poco más de lo que fueron otras ciudades, que no estoy diciendo que hayan sido malas, para nada, sino que simplemente hay ciudades donde se sintió mucho feeling. Yo he ido 2 veces a Chile, 2 veces a México, pero yo en Venezuela soy de Caracas toda mi vida, pero yo viví en Margarita y amo mi isla de Margarita y estoy loco por volver a vivir a Margarita. Entonces, son diferencias, pero muy agradables. Y Gustavo, en este disco, Tracción a Sangre y Magia van con un toque bien especial, pero siempre, por supuesto, habrá diferencias. He visto a Lucy, tiene algo diferente, y esas son las cosas que, para terminar, uno dice: tantas canciones, tantos discos fenomenales, ¿qué nos hubiera pasado después? ¿Qué disco? ¿Cómo hubiera venido ese disco? Eso nos pone a pensar muchísimo, sin duda alguna. Tu ponderación con Magia, tu ponderación con el otro tema, ¿cuánto le das tú en esa escala? 1 al 10. Claro, de repente no estoy muy acostumbrado a eso por gusto personal, pero para mí, Magia y Tracción a Sangre y Visto a Lucy son los 3 temas con el 10 en ese disco. Y todas las demás tienen 9. 9.50. Casi 10. Pues, a mí no hay ninguna canción que yo diga, porque incluso hay una canción que nunca la hemos escuchado, que nunca la coloqué los 29 años y medio que estuve al aire ahorita con mi programa. Que acabo de cambiar y estoy buscando dónde hacerlo de nuevo. Pero hay temas que no son rock ni pop, sino son temas casi folclóricos que no nos tienen acostumbrados. Y tú lo pones a escuchar y dices: bueno, no soy mucho de colocar estos temas, pero no está mal hecho, está bien, es diferente, y lo tocó en vivo en muchas oportunidades, incluso en su último concierto, que fue aquí. Sí, señor, de eso vamos a hablar, vamos a hablar más adelante, pero bueno, quiero saber la opinión del necio Carlos en referencia a sus canciones favoritas, ponderación, y después de darle para que cerremos por lo menos este capítulo. Ya estamos casi al 80% del programa, y darle la palabra a Cristóbal para que nos dé también su punto de vista de los temas y ponderarlos también. Carlos, ¿cuál es tu tema favorito de esta gran producción? Bueno, mi tema favorito de este gran disco, como lo es Fuerza Natural, es uno que ninguno de ustedes ha nombrado hasta ahora, porque es un tema, bueno, que a mí me gusta porque es, como quien dice, tiene un toque punk, bien ponqueto, y es Dominó, obviamente. Ese es mi tema favorito de este tema, pero también destaco, por supuesto, el tema que le da título a este disco, como lo es Fuerza Natural, y el que salió como video, que es Rapto. Yo creo que esas 3 canciones para mí tienen el 10. Este tema Dominó, creo que por las guitarras y por el estilo, bueno, me identifico mucho con eso, musicalmente hablando, porque es del estilo que más me gusta, que es el metal, el rock. Entonces, es como que el tema que Cerati puso aquí. Porque les puedo decir que mi tema favorito de toda la vida de Gustavo Cerati, que es un tema de Soda Stereo, es Primavera Cero. O sea, ya se podrán imaginar el estilo que me gusta más de Gustavo y de Soda. Pero sí, Dominó es un tema bien ponqueto. De hecho, tiene un sample de un grupo británico que se llama Gang of Four, que es un grupo ponqueto, más bien post-punk, pero sí como que tienen su toque ponqueto, por decirlo así. Magia, aunque no le doy el 10, a mí me encanta Magia porque es muy Beatles, un tema yo lo veo muy Beatles, lo siento muy Beatles, y a mí me encantan los Beatles, por supuesto. Y el primer tema, Fuerza Natural, a mí me encanta Fuerza Natural. También le veo su influencia un
toquecito Beatles también por ahí, ¿verdad? Que no es secreto que Gustavo le amaba a los Beatles, como, bueno, como muchos que aman los Beatles, y bueno, yo como gran fan de los Beatles, que también soy, al igual de Soda Stereo y de Gustavo, pues estos temas me gustan mucho, es por eso, por ese toque. Pero bueno, me disculpan los que, ojo, no estoy diciendo que numeral el tema oculto sea malo, sino que es el que menos me gusta. Ojo, Te no estoy diciendo que te comprometiste ya. no estoy diciendo que sea malo, sino que es el que menos me gusta. Ojo, si hay gente que es el que más le gusta, díganlo en los comentarios. Díganlo en los comentarios, sin acribillarme, por favor. Exactamente. Bueno, y también Gustavo, súper fanático de The Cure y de esta agrupación que tengo yo acá, que es The Police, Los Police. Así de sencillo. Cristóbal, tu opinión de los temas, ¿cuáles son tus temas favoritos? Y por supuesto, si los puedes ponderar. Y también muy fanático de Elo, no se me olvide nunca, ¿no? Elo. Sin duda. También. Mira, muy interesante escucharlos a todos. A mí me gustan muchas canciones del disco por distintas razones. Como decía Nelson, creo que Fuerza Natural es un super opening, ¿no? Que te introduce en el concepto del disco. Una canción muy envolvente, excelente como primer corte, ¿no? Creo que Gustavo tenía muy buen ojo para elegir las canciones con las que se abrían los discos, tanto los de Soda como los solistas, ¿no? Como que siempre una primera canción que te atrapa, ¿no? Que te mete ya de una en el universo en el que uno va a navegar esos 40 o 50 minutos. Con Deja Vu, me pasa que me encantó el video, me gustó mucho esta apuesta como de una especie como de cortometraje, ¿no? Que ya en esa época se estaba entrando en una dinámica de hacer videoclip muy corto, muy rápido, con muy poco guión, digamos, ya no se estaban contando historias en los videoclips, pero Gustavo tenía esa porfía, entonces me encantó este video, digamos que es como una road movie, ¿no? Me encantó esa cosa cinematográfica y creo que en este caso el video potenció la canción, pienso yo, ¿no? Creo que uno de los temas que más me gusta es Cactus, ¿no? Porque siempre me gustó mucho esos momentos en que Gustavo como que se aproxima al folclore, ¿no? Me gustó mucho esta colaboración que hizo en algún momento con Mercedes Sosa, ¿no? Que hicieron una versión de Zona de Promesa, ¿no? Que es una canción que está muy ligada a la época de Amor Amarillo, pero que apareció en un disco de... ¿cómo se llamaba ese disco? Que era como... venían remixes y cosas así de Soda Stereo, era como un disco así como de... era un disco... esos discos que los artistas hacen como para cumplir con un contrato discográfico, ¿no? Zona de Promesa como remixing, pero ahí viene Zona de Promesa, que es un temazo, y después está versionado por Mercedes Sosa, una cosa más folclórica, ¿no? Al igual que en Corazón Delator, que es como un ritmo reggae, pero también con un poco como, es como un carnavalito, ¿no? O Cuando pasa el temblor, ¿no? Que tiene como esta cosa más folclórica, y creo que todo este vínculo de Cerati con el folclore se cristaliza en Cactus, que es un 6/8, me recuerda mucho Breaking the Gear de Red Hot Chili Peppers, ¿no? Porque tiene por la rítmica, por la guitarra acústica, y porque te lleva como a ese lugar definitivamente telúrico, ¿no? O sea, te lleva como a la tierra, te lleva como a algo místico, a la experiencia mística con los cactus en México, ¿no? Pero creo que es una canción como donde se ve a un Cerati como frágil, pequeño frente a la magia del cosmos, ¿no? Tiene esa cosa medio jaivas, ¿no? La canción. Y sin duda creo que Magia es como el himno del disco, ¿no? Es como el himno como de la porfía, ¿no? Que tiene como el espíritu también del concepto de siempre es hoy, ¿no? O sea, como en el fondo, nosotros la vida dura un rato cortito, estamos aquí prestados, uno nunca sabe, y no hay que dejar, ¿no? Las cosas por hacer o hacer por complacer, ¿no? Entonces, en el fondo, cuando se dice voy a seguir haciéndolo, es su consecuencia. Entonces, bueno, se fue joven, pero nos dejó una tremenda obra que de no haber sido consecuente con su impulso artístico no la tendríamos para disfrutar. Entonces, en el fondo, es una valentía que hay que agradecérsela y que toda esa valentía está, digamos, consignada en Magia, ¿no? Que es una canción donde él habla de la magia que genera el ser consecuente con ir desarrollando lo que él quería hacer musicalmente, ¿no? Entonces, para mí, Magia es como el gran himno del disco, creo yo. Esa ponderación que para mí no puede existir, pero que es un protocolo dentro de estos análisis, más o menos cuánto le das de aproximación a Magia y a Cactus. Vamos a ver. A ambas canciones y a las que mencioné y a todas las que se han hablado aquí, 10 de 10, ¿no? O sea, no hay punto bajo en la carrera de Cerati ni de Soda.
o si los hay son muy puntuales. Todo está trabajado de manera muy minuciosa, todo es muy alto, y esa es la gran plusvalía, ¿no? O sea, del trabajo de Soda y de Cerati, que en definitiva llevaron el rock latinoamericano a un nivel muy alto, ¿no? Subieron el estándar y llevaron a todos los grupos a saber que se podían plantear desafíos escénicos y vocales mayores, ¿no? O sea, fueron como una escuela, digamos, a todo nivel, aun cuando de repente no todas las bandas sean, digamos, herederas musicalmente, ¿no? Por ejemplo, ahora que veo, creo que estoy viendo ahí en el muro de Carlos a Callayo, me parece, y el logo de Sentimiento Muerto, Wow. la banda de Venezuela. Pero creo que, por ejemplo, yo creo que ellos no son muy herederos de Soda ni Cerati, creo que ellos son contemporáneos más bien, ¿no? Pero de todas maneras, bueno, ellos participaron también en unos homenajes a Cerati, ¿no? Pablo Dañino y tal, porque en el fondo es el gran ícono, ¿no? Cerati, ¿no? El gran ícono del rock latinoamericano de los 80 y los 90, y aun cuando no haya influenciado tu banda, abrió camino, fijó nuevos parámetros, ¿no? Entonces la referencia es innegable, incluso para bandas que a lo mejor no lo influenciaron tanto. Bueno, y fíjate, diste 10 todos los temas y hay que hacer un comentario bastante especial. Cristóbal vivió mucho tiempo en Venezuela, es como un venezolano más, y vivió grandes experiencias, bueno, y nos las relató hace tiempo. Estuvimos en un gran análisis de Los Prisioneros y vimos opiniones bastante, pero bastante valiosas, sobre todo de la mano de Cristóbal. Pero bueno, señores, estamos ya llegando en la parte final. Yo tengo que dar mi opinión. Magia es una magia, es un tema increíble que tiene, yo diría que 3 dialectos muy importantes: la conexión con la pulsión del inconsciente, yo como psicólogo, la intuición con la guía, esa parte de la intuición y la transformación interna. Sin duda, es una canción que va para adelante, es una canción optimista, como más o menos lo planteaba Nelson, ¿no? Y tiene elementos de relación con el otro que no son precisamente como forzados ni para dominar, sino tiene que ver también con el fluir y el dejarse guiar por la intuición. 10 puntos para este tema. Y Cactus, bueno, extraigo esa frase que tiene que ver con el veneno más amargo de la hiel y solo invocarte voy a convertirlo en miel, ¿no? Fíjense esa metáfora tan exquisita. Sabiduría, creación, dulzura interna, es una alquimia emocional y un ritmo lírico místico espiritual. Yo le doy 10 puntos, señores. Ha sido un gran análisis hasta ahora, pero vamos con la parte polémica. La parte polémica, Nelson, hay que ser crítico. Vamos a arrancarnos un poco la parte del corazón, ¿no? Porque los que estamos acá, yo estoy seguro, amamos este disco, pero vamos también a ser como no tan dicotómicos. ¿Qué piensas tú? ¿Cuáles son las falencias y a lo mejor esa parte que pudiese ser crítica de esta producción? ¿Sabes qué? Yo creo que Cristóbal lo mencionó bien, y creo que quiero enfatizar el tema de la música de Gustavo a nivel de la vida. O sea, yo creo que si tú te pones a analizar cada disco de Soda Stereo, cada disco es mejor que el anterior. Lo mismo que su música como solista. Yo creo que quizás, solo quizás, el punto bajo en la carrera, y ni siquiera es un mal disco, creo que Sueño Estéreo quizás fue el disco que menos disfrutó Soda de hacer, porque estaban agotadísimos, quizás hay menos hits, pero aún así hay canciones que a mí me gustan mucho de ese disco. O sea, imagínate, estaban mal y el pedazo de disco que sacaron igual. O sea, increíble. Estaba mal, pero fue todo bien. Exacto. A mí me pasa que yo no podría criticar falencia. Creo que la música de Gustavo no es mala, no tiene música mal, canciones malas. Por gusto personal pueden haber canciones que te gusten menos que otras y está perfecto, pero creo que no hay falencias. Mira, probablemente me hubieras preguntado por Siempre Soy, que quizás era un disco muy largo, como falencia. Y Gustavo tuvo ese tema con Bocanada y con Siempre Hoy, que de hecho Adrián Taberna le dijo, oye, son muy largos, pero claro, como
el boom del CD, se estaba vendiendo a finales de los 90, aprovechó el tiempo que había, que ahora podía tener un disco de buena calidad con harto tiempo y se dedicó a eso, que no era lo que uno estaba acostumbrado a un álbum, porque uno siempre está acostumbrado a un álbum de 8 o 10 canciones, generalmente, hasta 12 de repente en canciones, y Gustavo se atrevió a mucho más, tenía canciones más instrumentales por ahí por bocanada, y me pasa con Fuerza Natural que no le encuentro falencia. Sí hay canciones que escucho menos, y me pasa por ejemplo con Dominó, que uno de ustedes, Víctor, si no me equivoco, tú mencionaste no, Carlos, tú mencionaste, Carlos, que era tu canción favorita del disco, y me pasa que quizás es una de las canciones que yo menos escucho del disco, la escucho más cuando lo escucho completo, pero no es una canción mala, o sea, para nada, es tremenda canción, solamente que a mí en lo personal es una canción que escucho menos, pero la verdad no le encuentro falencias, quizás pensando ahora, me habría gustado ver, quizás ellos no pensaban en tanto archivo, por ejemplo, porque se grabó como Gustavo hacía el disco, hay un documental que está en blanco y negro, dura como 45 minutos de cómo Gustavo estaba haciendo el disco, pero más allá de eso hay poco archivo de la gira. De hecho, este documental, o sea, no es un documental, este concierto en vivo que hay en Monterrey, que hace Gustavo, de Fuerza Natural, que salió en los cines, de hecho, es un concierto que nunca se pensó hacer para después verlo. O sea, de hecho, no se escucha tan bien porque nunca se pensó para eso, son las imágenes que estaban tomadas para el show. Quizás la falencia puede ser esa, no hubo poco... Y la falencia, disculpa que te interrumpa, la falencia tiene que ver con el hecho de que Gustavo dejó de existir. Exacto. Entonces tomaron eso, ¿no? Exacto, o sea, fue como Gustavo murió y la industria es así, o sea, hay que estrujar lo que más se pueda, lo que quedó. Y justamente por eso sacan que al final yo creo que Gustavo no habría querido jamás que ese video hubiera salido, ese concierto en Monterrey, que tiene linda imagen, que se ve lindos colores, todo lo que tú quieras, pero no es un concierto que se grabó pensando para que saliera después en Blu-ray o en DVD en esa época o para los días de hoy. Quizás esa puede ser mi única, para encontrar algo, por una excusa, que se dejó poco archivo, poco backstage, poco detrás de escena en general. No sabemos de los demos, por ejemplo, como que quedó inconclusa muchas cosas. Bueno, la vida de Gustavo quedó inconclusa, o sea, por eso quizás no se dejó nada, porque no se sabía lo que iba a pasar tampoco. Qué acertado escucharte, sobre todo de la parte de tus vivencias, pero también se observa esos matices de un escritor, ¿no? Del curioso y también del apasionado por la música de Gustavo. Yo te agradezco de verdad tu presencia. Estaba hablando con Cristóbal fuera de este espacio y para nosotros es un completo honor tenerte aquí en Qué Necios, Nelson, y por supuesto a Víctor, a Cristóbal y a mi hermano Carlos. Pero hay una pregunta medio dark de la zona oscura que tiene que ver con esa parte de lo que se menciona del mensaje de Gustavo, que es como si de alguna manera él se estuviese como despidiendo en esta producción. Inclusive lo asocian con la parte de la carátula, lo asocian con un adiós, porque hay muchas metáforas que hablan de despedida y de transición. Aprovechando de que estás, y le voy a dar después la palabra a Víctor y a Cristóbal y por supuesto a Carlos, de esas cosas que a veces no podemos explicar, que son medio espirituales, ¿no? Pero chico, Gustavo se estaba despidiendo con esta producción. Mira, sí, pero eso es porque pasó. Yo creo que si Gustavo no hubiera fallecido, no hubiéramos buscado tantas razones a sus letras y ni tanta coincidencia. O sea, finalmente, claro, es como que cada cosa sucedió porque al parecer Gustavo sabía lo que le iba a pasar, pero yo creo que son coincidencias.
Hay gente que sí, como que lo pone un poco más mágico, toda esta situación de Gustavo. Pero para mí son coincidencias y yo me quedo con eso. Me quedo con que Gustavo se fue de este mundo con un tremendo disco, con un disco que él mismo reconoció que estaba contento y totalmente realizado. Estaba pasando un momento personal de su vida tremendo. O sea, hay discos más tristes, caso de Bocanada, tiene unas letras pero muy oscuras, pero Fuerza Natural tiene letras clarísimas y que estaba bien, estaba muy feliz, estaba en plenitud Gustavo Cerati. Y se fue de este mundo en plenitud. Yo creo que me quedo con eso, más que yo no suelo buscarle que él sabía supuestamente lo que pasó. Son coincidencias. Y Gustavo siempre fue una persona súper especial y dejó ese legado. Porque, por ejemplo, hay gente que le busca razones a, no sé, ella usó mi cabeza como un revólver, como que también fue un vaticinio de su muerte o sus causas de su muerte. Y no, para mí son coincidencias y me quedo con que Gustavo nos dejó tremenda música, tremendo último disco y que estaba en plenitud y eso se notó en el trabajo que hizo finalmente. Siguen sueltas esas teorías conspiranoides y bueno, las teníamos que traer un poco acá, de que era como una especie de despedida de adiós encriptado, ¿no? Pero lo que tú dices entra dentro de lo que es la lógica. Pero Víctor, tú tienes una experiencia muy significativa, porque como sabemos, Gustavo, esa parte muy triste, comenzó en Caracas. Comenzó en Caracas y terminó también en Caracas. Para mí, y lo sigo diciendo cada vez que hablo de Gustavo, Gustavo murió en Caracas, Venezuela. Lo demás, bueno, evidentemente se pudiese contradecir, pero yo creo que el artista, el hombre, murió en Caracas, Venezuela. Víctor, adelante. Bien, rápidamente para que nos alcance el tiempo. Primero, la fortaleza del disco, sin duda alguna, grandes cantidades, diferentes estilos dentro y que quedaron para toda la vida. Dos, críticas del disco, que lamentándolo mucho por lo que le sucedió a Gus, como siempre le dije, lamentándolo mucho no nos permitió ver el final a nivel de esencia de lo que sucedió, lo que se grabó, lo que pasaron en los conciertos, como estaba diciendo uno de los panas, y todo lo que sucedió. Y para cerrar, desde mi corazón, desde mi alma, ese día en la mañana, Evenpro, la productora de eventos, Gustavo llegó ese día en la mañana y me avisan que vamos a utilizar una consola desde la tarima para probar el sonido. Yo no iba a colocar música como en todos los conciertos de Soda Stereo y los últimos conciertos de Soda Stereo y los conciertos de Gustavo. Voy para el concierto, entro al camerino cuando termina el concierto y esto que estoy voy a publicarlo, lo voy a decir con todo el honor porque lo recuerdo porque tuve la oportunidad, el honor de estar con Gus. En lo que Gus termina el show, sale de su habitación, saluda al dueño de Evenpro y a su manager y a personas que estaban ahí, que éramos 5 o 6, me dice: Víctor, hoy voy a poner música yo, pero vas a poner música tú con mis discos y me siento muy cansado porque no me siento bien y la mitad de estos discos me los has regalado tú, así que tú vas a saber qué colocar. Voy a reunirme con la banda porque vamos a celebrar que el show fue muy bueno y vienen 40 días libres. Jamás olvido ese momento. Vienen 40 días libres y después buena rumba. Yo digo, voy a aprovechar para cenar y te espero aquí para que usted me diga y comenzamos. A los 25 minutos, Gustavo se sintió mal, sacan a 4 personas que ya habían entrado y llegaron los médicos y yo iba para la clínica todos los días y nunca subí a la habitación porque yo iba a ir a rezar por Gustavo. Tuve la oportunidad de ser amigo de la persona que más he admirado en mi vida, igual como soy de Fito Páez, que lo he presentado 3 veces en tarima aquí en Venezuela y ojalá venga de nuevo, pero Gustavo estaba con él en ese momento y nunca intenté subir a la clínica o meterme en su camerino simplemente a rezar y a rezar. Él jamás avisó que iba a pasar esto, porque él mismo me dijo a mí, jamás voy a olvidar, nos vienen 40 días libres y después vamos con más. Esas fueron sus palabras. Sucedieron las cosas que sucedieron a raíz de una cantidad de cosas que vivió en la vida, última semana en Colombia y no se mejoró y aquí en Venezuela le reventó eso que le reventó. Al día siguiente él se sentía y le movía un poco la cabeza y ahí perdió
el concepto y tuvo ciertos meses aquí en Venezuela, después se lo llevaron a Argentina y en Argentina a los 4 años fallece. Esa es la historia de Gustavo, pero él no estaba despidiéndose, pero sus canciones pueden fácilmente llevarnos a ese comentario porque hay canciones viejas con Soda o él solo o nuevas que hablan un poco de una posible despedida, pero no lo llamemos así, simplemente coincidieron en las letras, como también está diciendo el pana que es allá de Chile. No lo veo como una despedida y por eso lo recordamos siempre de que todo lo que hubiera podido pasar y seguro hubiera pasado si todo hubiera seguido. Esa es la realidad. Víctor, yo te agradezco mucho ese testimonio porque para los ceratianos, para los seguidores de Gustavo Cerati, es oro puro. Y perdón, disculpa, lo digo con toda responsabilidad. Yo soy Víctor Méndez, el que me conoce en Venezuela sabe quién soy. Hay personas que tratan de llenarse de publicidad en su momento, de burla, diciendo que Gustavo salió la noche anterior en Venezuela, hizo esto negativo y por eso le dio. Gustavo llegó esa mañana a Venezuela y fueron a probar sonido después del hotel. Él no estaba en Venezuela, él estaba en Colombia, pero el error no fue lo que ha vivido en Colombia. El error es algo que ya tenía de varios meses y que al final, al no cuidarte totalmente, hay un momento que la vida depende de ti y dispone qué es lo que va a suceder contigo. Así es que sencillo. Yo quedé vivo de milagro después que me atropellaron hace 3 años y estoy vivo de milagro, pero fácilmente me puedo haber muerto. Entonces estoy vivo, gracias a Dios. Pero Gustavo, lamentando mucho, no quedó vivo, pero él no estuvo en Venezuela la noche anterior, no estaba en una rumba aquí, sino sucedió donde ha sucedido en otro país, para no nombrarlo, pero sucedió y ya. Pero qué lástima que hay gente que quiere hablar como para llevarse una fama, mientras que las personas que llevan este programa, que es un honor estar aquí, y las 2 personas que están entrevistando, aparte de quien les habla, un honor como han hablado y me siento un orgullo gigantesco de estar aquí hoy y poder conversar de esta forma. Gracias, en serio. Y quiero leer el libro del pana, leer más lo que el otro brother dice y lo que ustedes publican, porque esta es la idea. Y esta es la persona que voy a mostrar aquí al lado mío, que es lo que esta persona nos escucha desde allá arriba. Gustavo Adrián Cerati Clark, por siempre. Sí, aquí está. Te agradezco mucho, Víctor, tu presencia aquí en Quenesios. Y bueno, Carlos, para después darle lo que es la clausura a Cristóbal, tu opinión en referencia a esas teorías medio conspiranoides, ¿no? De que él se estaba despidiendo a través de sus letras, a través de la carátula, a través de muchas cosas, ¿no? Eso se sigue siendo como comidilla del día de hoy. A ver, Carlos. Lo acabas de decir, Marcos, son eso, teorías conspirativas. No, fíjate, ya con lo que dijo Víctor, yo creo que ya queda sellado y sentenciado de que no era una despedida, que se puede interpretar como una despedida dependiendo del punto de vista de cada quien. Eso es otra cosa. Y de hecho, cualquiera lo puede tomar así, como una especie de despedida. Así como, bueno, hace unos días, pues también falleció un grande como lo fue Ozzy Osbourne, y cualquiera podría pensar que Ozzy en ese concierto sabía que se iba a morir, que se estaba despidiendo. Eso no lo sabemos con exactitud. Pero lo que sí es seguro es que lo que haya sido este disco fue un buen cierre de la carrera de Gustavo Cerati. Es un disco, vamos a decirlo así, su despedida, porque así lo fue, a pesar de que sabemos de que él tenía más planes, incluso de una posible segunda reunión con Soda, cosa que, bueno, lamentablemente no vamos a poder ver, pero que estaba en planes, eso estaba en planes y, bueno, lamentablemente no se dio porque, bueno, lamentablemente Gustavo, como lo explicó Víctor, perdió el conocimiento, un accidente cerebrovascular súper fatal. De hecho, yo recuerdo cuando eso sucedió, que vi un artículo, no recuerdo, fue en el Nacional, Universal, y bueno, mis padres son médicos, y lo primero que hice fue, yo leí, yo no soy médico, pero mis padres sí lo son, y yo le pregunté a mi mamá, mira, lee esto, y ella leyó todo el artículo tal sobre lo que le había pasado a Gustavo Cerati, y yo lo primero que le pregunté a mi mamá fue, ¿tú crees que él se levante de ahí? Y ella me dice, ¿tú quieres que sea sincera o que te dé esperanza? Y yo, no, mami, séme sincera.
Y ella me dice, no se va a levantar de ahí. Y efectivamente así fue, lamentablemente. Porque como médico, ella me dice, mira, como médico lo que te puedo decir es que de ahí no se levanta. Y efectivamente no se levantó, tristemente. Y yo creo que lo dijiste perfecto, Marco. Gustavo Cerati falleció en Caracas. Lo que pasa es que su cuerpo, o vamos a decir, su alma dejó su cuerpo en Argentina, pero Gustavo falleció en Caracas, Venezuela. Esa es la realidad. Como artista falleció en Caracas, Venezuela, así también lo creo. Cristóbal, yo quiero que tú des cierre a este gran análisis de Fuerza Natural. Vaya que ha sido un momento grato de intercambio profundo y también súper exquisito. Cristóbal, te dejo las palabras finales de este análisis. Bueno, agradecerles mucho a todos. Víctor, maravilloso escucharte, ¿no? Lo que viviste en esos momentos, ¿no? Ahí en Caracas, después del último concierto. Y mira, Nelson y yo tenemos amistad con otro colega, autor de acá de Chile, que se llama Julio Oces, que él es biógrafo de los prisioneros, ha hecho 3 libros sobre ello. Y Julio tuvo la oportunidad de entrevistar a Gustavo Cerati cuando Gus vivía acá en Chile, por ahí por el año 93. Hizo una entrevista para una revista, un suplemento que se llamaba Zona de Contacto, la época del disco Amor Amarillo, y hay como una especie de apéndice o como de subsección de la entrevista donde Julio habla con Gustavo acerca de su manera de escribir, ¿no? Es como la primera vez que yo tuve la oportunidad de leer a alguien preguntándole a Cerati por qué escribes así, cuáles son tus influencias, cuál es esta onda como tan poética y metafísica de tus letras. Y ahí Gustavo habla un poco de la influencia de Spinetta, pero también explica que él en general tiende a hacer primero la música y después las letras, y que con las letras va llenando un poco el espacio, que primero va tirando unos fonemas sobre las melodías, ¿no? Con las vocales y tal, y por ahí van apareciendo palabras que a él le sonaban fonéticamente atractivas: luna, sol, noche, día, vida. Entonces, él mismo ahí contaba, ¿no? que en realidad muchas de sus canciones, o gran parte, en un principio no tenían un significado directo, sino que hay juego poético y se va viendo que la canción sea completada por el autor, por el oyente, que cada uno le puede ir dando su significado, y que él también buscaba un poco un sentido estético por la fonética de las palabras, más que algo específico en muchas ocasiones. Y ahí está un poco la gracia, el misterio de sus canciones, ¿no? Y en este reportaje que le hacía Julio Oces, venía así como un extracto de lo que él llamaba el pequeño diccionario de Gustavo Cerati, porque en el fondo las palabras que a él le fueron gustando desde la niñez y la infancia, él iba haciendo como un pequeño diccionario y eran palabras a las que él acudía, ¿no? Para componer. Un diccionario que tuvo acceso a Shakira. De hecho, en el prólogo del libro que mostró Víctor, que está hecho por Shakira, Shakira menciona este asunto del diccionario de Cerati, de estas palabras que él escogía con esta fonética atractiva, ¿no? Y yo cuento todo esto porque también coincido en que Gustavo me da la sensación que era una persona muy optimista, y no creo que en ningún caso se haya estado despidiendo conscientemente o algo así. Lo que pasa es que como en su prosa están presentes todas estas palabras, ¿no? Donde se habla de evolución, crecer, salto, dejar cosas atrás, decir adiós es crecer, etcétera. Como van apareciendo todas estas reflexiones que tienen que ver con crecimiento espiritual, desapego, y todas estas palabras que tienen esta fonética como que pueden hacernos pensar que, pero en realidad eso fue siempre. Y también tiene que ver con lo que hablábamos de la numerología, ¿no? O sea, que también Cerati se acerca a ciertos mundos espirituales y en ciertos momentos de su vida tiene diálogos, ¿no? Con pensar en esas otras dimensiones. Él había tenido una trombosis unos cuantos años atrás, son situaciones que lo llevan a uno a pensar en ya no solamente en las 3 dimensiones, sino que hay otra dimensión, y probablemente esas reflexiones se hacen presentes, ¿no? En algunas de las letras, en algunos pasajes. Entonces, hay momentos de la obra de Cerati donde él dialoga con una realidad, ya sea por una poética o metafísica, que va más allá de las 3 dimensiones, y eso está presente en su obra, pero eso no significa que le esté evocando algo directamente o que esté vaticinando algo que le va a ocurrir inmediatamente, ¿no? Creo que eso es como una interpretación un poquito, claro, es esperable, pero un poquito inmediata, y ahí falta como una visión un poquito más fina de lo que era su artesanía como poeta y su onda, su relación, digamos, con estas temáticas, que era algo que estuvo a lo largo de toda su obra, ¿no? No, creo que no hay que hacer una interpretación como tan directa, porque si no se puede caer se puede caer inconscientemente en una lectura un poquito morbosa, ¿no? de los textos, y que más bien
contradicen con la belleza estética del trabajo de Gustavo. Sin duda, sin duda. Yo quiero cerrar con esto para darle la palabra a Carlos y cerrar este análisis. Él decía, Jay Lacan, un gran psicoanalista, el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Y aunque él trabajaba primero lo musical y después llenaba esas especies de vacíos, la producción del inconsciente, de esa sonoridad, venía de Gustavo, no venía de otra persona. Es decir, que igual tiene un significado bastante importante y velado lo que es el trabajo que realizó Gustavo en cuanto a la semántica. Y habla mucho, pero muchísimo de su inconsciente. Y no es para alimentar a las teorías conspirativas, es que es la realidad. Así que bueno, gran análisis el día de hoy, Carlos. Te doy las palabras para que podamos despedir. Wow, gracias a Cristóbal, gracias a Víctor, gracias a Nelson. Un gran análisis de Fuerza Natural. Carlos. Pues sí, Marco, de verdad, muchas gracias a toda la comunidad NESI y por supuesto, gracias especiales para Víctor, para Nelson, para Cristóbal, por habernos acompañado la noche de hoy en este gran análisis del quinto álbum de estudio y último álbum de estudio de Gustavo Cerati, como lo es Fuerza Natural, que es un disco para mí 10 de 10. Yo creo que estamos de acuerdo en eso. Yo creo que todos opinan igual, 10 de 10. Y de verdad, excelente análisis que nos hemos hecho el día de hoy con estos tremendos invitados. Full rock and roll, se les quiere mucho. Que viva Kenesio. Chao a todos.